Hi kids, how are you? I'm Miss Karina and today we are going to talk about likes and dislikes, gustos y disgustos. Let's start. We are going to start with a question now. Vamos a comenzar con una pregunta. Para eso vamos a ir a la página número 24 de nuestro libro, page 24. Exercise 1. So, what do you think the following sentence means? ¿Qué crees que significa la siguiente expresión? Expressing preference. ¿Qué estás viendo acá? Expressing preference. Si las palabras te parecieron conocidas, es precisamente porque ambas son cognados. Cognados. ¿Te recuerdas de esto? Cognados eran aquellas palabras que tanto en inglés como en español eran muy similares, ya sea en estructura como en significado. Por lo tanto, expressing significa expresando y preference, ¿qué sería? Correcto, preferencia, expresando preferencia. Now we are going to work on the exercise number 1 in your books. Vamos a trabajar en el ejercicio número 1 de tus libros. So, read the sentences below, paying attention to the underlined verbs, and then discuss your answer. En este caso vamos a leer las oraciones que están aquí en este recuadro, poniendo especial atención a los verbos subrayados. I like finding information on a website. I enjoy checking my social media every morning. We love using smartphones for communicating. She doesn't like downloading music. He hates sending a lot of emails. They don't mind using applications for everything. Did you understand these sentences? ¿Entendiste estas oraciones? Let's pay attention to these 3 questions. Vamos a poner atención a estas 3 preguntas ahora, en relación a lo que acabamos de leer. Letter A. What do these verbs express? ¿Qué expresan estos verbos? Te invito a que cada una de tus respuestas las escribas en tu cuaderno para luego compararlas a medida que la profesora vaya explicando. What do these verbs express? ¿Qué expresan estos verbos? Like, enjoy, love, doesn't like, hates, and don't mind. Letter B, letra B. What verb form goes after these verbs? ¿Qué forma verbal va después de estos verbos? Es decir, if I have like, si tengo like, ¿cuál es la forma verbal que va luego? Forma verbal del verbo find. ¿Qué cosa ves que tiene especial? And letter C, which verbs have a positive meaning and which one have a negative meaning? ¿Cuál de estos verbos, me refiero a los primeros, tienen un significado positivo, yo feito eso, y cuáles tienen un significado, negativo? What do you think? For example, love. Por ejemplo, love, la palabra love, que aparece aquí en esta oración. ¿Qué crees tú? ¿Es positive or negative? Recuerda escribir tus respuestas en tu cuaderno para luego comparar. Bueno, ahora comencemos. Let's start with likes and dislikes. Vamos a comenzar con los gustos y disgustos. Bueno, antes de ahondar en el tema, nos vamos a preguntar qué clase de cosas nos pueden gustar o disgustar. What kind of things? Cuando hablamos de preferencia, nos puede gustar un noun, un sustantivo, like a dog, como un perro, o bien un verb, como play the guitar, tocar la guitarra. Today we will focus on this. Hoy día nos vamos a enfocar en esto,
en el uso de las preferences, plus, más los verbs, las actions. ¿Ok? Vamos a hablar de cómo expresamos preferencia a una acción o un verb. Which verbs express preference? Love, amar, like, gustar, enjoy, disfrutar, prefer, preferir, don't mind, no importar, don't like, no gustar, and hate, odiar. All of these verbs express preference. Todos estos verbos expresan preferencia. Some of them are positive and some of them are negative. Positive, all of this, and negative, all of this. Todos ellos, los positivos, ¿cierto? Tienen, como lo dice su nombre, un significado positivo, algo que me gusta, algo que amo, ¿cierto? Amar, gustar, disfrutar, preferir. But the negative ones, pero los negativos, tal como lo dice su nombre, nuevamente, tienen significados negativos, algo que no me gusta, no importar, no gustar, y finalmente, el más feo, odiar. Now, let's pay attention to this grammatical structure. Vamos a poner atención a esta estructura gramatical de una oración simple para expresar preferencia en inglés. As you can see, como pueden ver, se conforma por el subject, preference verb, que son todos aquellos que vimos aquí arriba, gerund, and complement. Sujeto, verbo de preferencia, gerundio y complemento. According to this, let's think in an example. De acuerdo a esta estructura gramatical, pensemos en un ejemplo. Pasémoslo a una oración real. For example, a simple sentence. Por ejemplo, una oración sencilla, ¿cierto? Subject podría ser I, ¿no es cierto? The preference verb podría ser love, ¿cierto? Uno de estos que están aquí arriba. Luego tenemos gerund. ¿Y cuáles eran los gerunds, chicos? Los gerunds, no sé si se recuerdan, son todos aquellos verbos que en inglés le damos finalización ing. ¿Recuerdas que las preguntas leídas anteriormente, extraídas de nuestro texto, nos preguntaban qué tenían de especiales los verbos que sucedían a aquellos verbos de preferencia? Aquí está la respuesta. Si contestaste que todos finalizaban en ing, estabas en lo correcto. Let's continue. Entonces teníamos I, teníamos love. Ahora nos falta el gerund, gerundio, que acabamos de ver que eran aquellos verbos terminados en ing. Por lo tanto, vamos a pensar en un verbo comer. What do you think? ¿Cómo se decía? Eat. Sin embargo, dijimos que este verbo lo íbamos a escribir de una forma especial. ¿Y cuál sería? Añadiéndole ing at the end. Añadiéndole la finalización ing. ¿Mm? Hasta ahí ya tenemos una pequeña oración. ¿Ok? I love eating. Yo amo comer. Pero le vamos a agregar un complement para que no quede tan básico. Podemos poner I love eating whatever you want. Todo lo que ustedes quieran. Pizza, pastas, hot dogs, rice, etc. A mí se me va a ocurrir complementarlo con I love eating healthy, no tengo mucho espacio, food. Comida saludable. No sé qué tan cierto sea eso. Now, let's change the subject.
vamos a cambiar el sujeto. Entonces vamos a pensar, ya no en I, podríamos modificar y vamos a usar Laura. Por ejemplo, Laura. Preference verb. Si usamos love anteriormente, ahora vamos a usar hate. Odiar. Laura hate. Pero aquí me falta algo, ¿no es cierto? ¿Qué me faltaría, chicos? What's missing? ¿Qué es lo que está faltando? Si es Laura, tenemos que recordar que en presente simple, como lo habíamos visto anteriormente, añadimos una S. ¿Ya? Third person singular. Eso lo habíamos visto en lecciones anteriores. Tercera persona singular, he, she or it, lleva una S al final del verbo, en presente simple. Ahora que tenemos el subject, el preference verb, nos falta el gerund. ¿Qué tal si usamos el verbo play? Jugar, ¿cierto? Pero a este verbo tenemos que añadirle ing. Laura hates playing. Laura odia jugar, pero ¿jugar qué? Podemos añadirle cualquier complement. Recuerden que los complements son a su libre elección. Laura hates playing, for example, video games. Laura odia jugar videojuegos. Laura hates playing cards. Laura odia jugar cartas, etc. Let's read some examples. I love sleeping early every day. She likes watching TV at night. They enjoy playing tennis. Paul prefers reading magazines than books. My parents don't like sharing with my friends. If you pay attention, here we have the preference verbs. Love, likes, enjoy, prefers, don't like. And then, y luego, tenemos el verbo que lo sucede. Recuerden que hoy día vamos a hablar de verbos de preferencia junto a otros verbos, no a sustantivos. Tenemos el verbo con finalización ing, que se llamaban gerunds, ¿cierto? Entonces, ¿qué significan estas oraciones que acabamos de leer? I love sleeping early every day significa yo amo dormirme temprano todos los días. She likes watching TV at night. A ella le gusta ver televisión por la noche. They enjoy playing tennis. Ellos disfrutan jugando tenis o disfrutan jugar tenis. Paul prefers reading magazines than books. Paul prefiere leer revistas que libros. My parents don't like sharing with my friends. A mis papás no les gusta compartir con mis amigos. What a pity. ¿Lograste entender todo? Super. Now, let's complete these following sentences. Vamos a completar las oraciones que están ahí a medio terminar, ¿cierto? Vámonos juntos. You es nuestro sujeto y nos dicen que nuestro verb es odiar, nuestro preference verb, y el verbo que lo sucede es cocinar. Por lo tanto, nuestra oración debería ser tú odias cocinar, ¿no es cierto? Entonces, you, como decíamos, odiar. Hate, ¿cierto? You hate. Tú odias. Y cocinar. Cook. Sin embargo, nos falta algo, ¿no es cierto? Si yo digo you hate cook, no estaría faltando el ing.
You hate cooking. Next sentence. Siguiente oración, ¿no es cierto? My dog. Ese es nuestro sujeto. This is our subject. My dog is an animal. Es un animal, por lo tanto, viene a ser reemplazado por el pronombre it. ¿Qué quiere decir? Que al verbo principal, es decir, al verbo de preferencia, le vamos a añadir una S. Recuerden que he, she o it lleva una S al final del verbo en presente simple. Y acá, al costado, tenemos los verbs, both of them, los dos. The preference verb and the second verb. El verbo de preferencia y el otro verbo. My dog, nuestro sujeto, no importar, comer, cat food, comida de gatos. Entonces la oración nos debería quedar, a mi perro no le importa comer comida de gatos. Para eso, no importar. How do you say no importar in English? My dog doesn't, no es don't, porque nuestro sujeto es dog, my dog, doesn't mind, no le importa a mi perro, no le importa. Y comer, how do you say comer in English? Eat, ¿no es cierto? Eat. Pero aquí nos estaría faltando algo. ¿Qué cosa? The ing, el ing. My dog doesn't mind eating cat food. A mi perro no le importa comer comida de gato. Could you answer these questions? ¿Pudiste contestar estas preguntas? Letter A. What do these verbs express? ¿Qué es lo que expresaban al final estos verbos? Expresaban preferences, ¿cierto? Eso lo contestamos al principio. B. What verb form goes after these verbs? ¿Qué forma verbal iba luego de los verbos de preferencia? Señalamos que terminaban en ing, por lo tanto son gerunds, ¿cierto? Gerunds. And finally, letter C, which verbs have a positive meaning and which ones have a negative meaning? ¿Cuáles de ellos tenían un significado positivo y cuáles eran negativos? So, what do you think? Entonces, ¿qué es lo que piensas tú? Like, positive or negative? Positive. Enjoy, positive or negative? Positive. Love. What about love? ¿Qué tal el amor? Amar. Positive. Doesn't like. No gustar algo. Negative. That's right. Hates. Completely negative. Completamente negativo. And don't mind. Algo que no te importa. No creo que sea muy positive, ¿cierto? Así que negative. ¿Ok? Entonces ya contestamos nuestras 3 questions. ¿Tenías esa de respuesta? ¿Pudiste comparar? Now I have a final homework for you. Tengo una tarea final para ustedes, para concluir con este video. Me gustaría que hicieran una translation, una traducción de las siguientes oraciones. Mis primos disfrutan cantar karaoke. No me gusta levantarme temprano. Amamos escribir historias de terror. No te importa gastar dinero en discos. Mi mamá odia hablar en inglés. John y Mary prefieren comprar en el supermercado. Son oraciones simples, en present simple, con los preference verbs y un segundo verbo. Cualquier duda que tú tengas, recuerda, escríbeme un correo a mi correo electrónico carinacampino@cmu.cl. I will be answering all your questions and doubts. Estaré contestando todas tus preguntas y dudas. See you soon.